Me da un gusto enorme conocerte. Gracias por acompañarnos, Demián Bucay, psiquiatra y psicoterapeuta, porque llega a mi escritorio este libro que se llama Mirar de Nuevo, de Demián Bucay, editorial Océano, y que este libro, entiendo, por lo que hay dentro de él, es como el resultado de todo lo que has escuchado, de todo lo que has vivido, de los pacientes que has atendido, de los cuestionamientos que te has hecho. Así es, desde hace varios años, yo diría 2 o 3, quizás un poco más, yo vengo escribiendo sobre algunas problemáticas, algunos conflictos con los que me voy encontrando, ya sea a través de pacientes, sea de conocidos, sea de mi propia experiencia como terapeuta y como persona también, ¿no? ¿Cómo dirías, Demián, o de qué manera podrías resumir cuáles son como los problemas centrales que vivimos hoy los seres humanos? Cuando te llegan esta cantidad de gente, Sí. De pacientes, ¿con qué te llegan? ¿Qué es lo que hace falta? No sé si yo podría englobar todos los problemas, digamos, son muy diversos los problemas que trae la gente y es más, quizás tendría que pensar que generalizar demasiado puede ser una complicación, ¿no? Porque uno podría englobar, bueno, a este le pasa esto y rápidamente la solución para lo que necesitas es esto, ¿no? Por eso en el libro yo intento como dirigir cada una de estas reflexiones a una persona, que si bien lógico que uno intenta que quien lo lea pueda identificarse con eso, también dice que hay algo de la particularidad de esa persona y de ese conflicto, ¿no? Sí, podría mencionarte problemas de pareja, Falta de amor. Falta de amor. Yo no creo que sea una cuestión de falta de amor. Yo no creo eso. Yo creo que es más bien que las formas en que manifestamos el amor y las formas en que creemos que tenemos que demostrar ese amor, a veces equivocamos los rumbos ahí. Yo no creo que se trate de una falta de amor, como no creo tampoco que en el mundo falten valores, ni la verdad es que yo no coincido mucho con esas visiones así apocalípticas de que este tiempo es un tiempo terrible y bueno, imagínate el nivel de egocentrismo que a veces nos cargamos en estos tiempos, que pensamos que vamos a ver el fin del mundo, ¿no? Imagínate, a mí me parece claro. Un acto egocéntrico brutal, ¿no? Probablemente. Es como que nos va a tocar a nosotros. Sí, probablemente. Por eso, yo no creo eso, la verdad que... Y tampoco creo que haya una falta de amor. Me parece que hay una necesidad muy grande de encuentros afectivos entre la gente, pero que no es que haya un desinterés en eso, ¿no? Por ejemplo, a veces, para tomar un ejemplo, toda la movida que se está dando a través de internet y de las redes sociales y todo esto, yo creo que había dos posibles modos de interpretar eso. Uno es que es parte del movimiento de aislamiento que se ha venido dando en los últimos tiempos y que estamos cada vez más desconectados y entonces no nos vamos a encontrar nunca verdaderamente con otros. Y otro modo de pensarlo es que esto es una respuesta a eso y que el auge que tienen las redes sociales habla justamente de la necesidad que hay de encontrarse con otros, ¿no? Facebook y otras redes se tratan de eso, de los encuentros entre las personas, y yo creo que haya una afluencia masiva habla de cuán importante eso es para nosotros. Cuando llegue el libro a mis manos y leo Mirar de Nuevo, la primera pregunta que me viene antes de empezar es ¿hacia dónde hay que mirar de nuevo? Sin ni siquiera leerlo. Entonces, cuando tú tienes el libro frente a ti, Mirar de Nuevo, ¿hacia dónde crees que debemos de mirar de nuevo? Bueno, el título del libro apunta a cómo a mí me gustaría que funcione el libro. Y digo funcione porque yo pretendería que fuese un libro que le propone un lugar activo al lector, ¿no? Y la idea es, por eso está estructurado así el libro, comenzar con un recorte de una situación, con una pequeña historia, con una pequeña reseña de lo que le pasa a alguien en un conflicto, una dificultad, una duda, una angustia. Exactamente. Y después una reflexión a partir de los distintos elementos que pueden estar presentes en ese conflicto, ¿sí? Y la idea de Mirar de Nuevo es que una vez que alguien haya terminado de leer la reflexión, pueda volver a leer el texto inicial, ese primer recorte de la situación, y que
ojalá esta fuera la intención, digamos, yo quisiera que así fuese, encontrara algo nuevo en eso, que entendiera la situación de otra manera y que eso le permitiera pensar algún camino de acción que antes no había aparecido, digamos. La idea de mirar de nuevo es mirar de nuevo hacia los conflictos, ¿sí? Pero por supuesto que para eso hay que mirar de nuevo hacia uno mismo, ¿no? Hacia qué lugar uno ocupa en ese conflicto, por qué eligió este curso de acción o este otro y por qué terminó armándose esta problemática, esta encrucijada, digamos, ¿no? Creo que todos tenemos una historia, pero hay cosas, hay circunstancias, hay momentos, hay experiencias que dejan huella en nosotros. Uh-huh. ¿Qué crees que deja huella? ¿El sufrimiento? ¿El dolor? ¿Es básicamente, podría ser parte de esta respuesta? Yo creo que que no diría todas, pero muchas experiencias dejan huella, no solo las experiencias desagradables, en sentido. A veces es una diferencia interesante entre dolor y sufrimiento, poniendo el dolor del lado de la tristeza y en el sentido de una experiencia saludable, desagradable pero saludable, ¿no? Frente a una pérdida, por ejemplo, hay que poder permitirse pasar por el dolor, si no, de alguna manera la elaboración de esa pérdida se detiene. Pero ¿hasta cuándo, Demián? ¿Hasta cuándo? Porque hay gente que arrastra el dolor, claro, tiempo más allá del necesario. Ahí es quizás cuando el dolor ya se convierte en un sufrimiento, cuando no tiene que ver ya con una cuestión constructiva, sino que tiene que ver con aferrarse a eso. El sufrimiento está más del lado de lo patológico, de lo que no es sano, por decirlo así, ¿no? Lo tóxico. Entonces, yo diría justamente que la diferencia, tomando esto que vos decís, es que por ahí el sufrimiento no deja huella. El sufrimiento se está siempre igual en eso. La diferencia con el dolor es que sí, en efecto, deja una huella, deja una cicatriz, ¿no? Y eso está bien, porque la cicatriz habla de un camino recorrido, habla de que uno pasó por determinado lugar y que se lo dejó una huella, quiere decir, no salió de eso igual que lo que entró. Hubo una transformación. Eso es salud, aunque el trayecto uno no le haya pasado bien, aunque no diga qué mal que estoy dolorido, estoy entristecido, pero eso es parte de la salud. Yo creo que tenemos a veces esta idea, a mi gusto, no solo errónea sino perjudicial, de que la salud es estar todo el tiempo alegre, todo el tiempo feliz. Y entonces cuando nos encontramos con un problema, con una pérdida, con una decisión, cosas que suceden todo el tiempo en la vida, ¿no? Creemos que esto no tendría que estar pasándonos. Creemos que ¿por qué me pasa esto a mí? Más bien, ¿para qué te pasa, no? Sí, pero a veces la pregunta que nos hacemos es esta, ¿no? ¿Por qué me pasa? Como apelando a alguna causa algún juicio cósmica, que nos manda, a la justicia cósmica. A la justicia cósmica, por supuesto, sí. Apelamos a la justicia, es decir, la vida es injusta. Y sí, digamos, podemos decir que sí. Pero esa no es una razón, digamos que apelando a esa justicia no vamos a ganar nada. Hay una parte en el libro que dices que el dolor no se mide con relación a un costo-beneficio. Sí. Entonces, ¿cómo se mide? Bueno, si me explicas la primera parte, sí. Y luego, ¿cómo se mide desde tu perspectiva? Claro. Yo hablo de esto cuando hablo de un cambio, ¿no? Y me refiero a la idea que tenemos de que si existe un cambio positivo, es decir, si cambié para mejor, yo no debería estar triste. No me debería doler. En general tenemos esa idea, porque pensamos del siguiente modo, pensamos, si yo gané más que lo que perdí, entonces tengo que estar contento. Y eso no es cierto, por esto que decía, que el dolor no se mide en la relación costo-beneficio. No es que si yo me beneficié más que los costos que tuve, entonces no estoy triste, y del otro modo sí. Siempre que hay un cambio, siempre que haya un costo, va a haber un dolor, independientemente de que yo haya ganado más. Un ejemplo que yo suelo usar para aclarar esto. Yo hace 1 año y medio más o menos me mudé de consultorio,
¿sí? Me mudé a un consultorio que es más grande, más bonito, que está en un barrio mejor ubicado. Tendrías que estar bien contento. Bueno, esa es la asunción habitual, que tendría que estar contento, ¿no? Yo además puse dinero, puse trabajo, busqué el consultorio, el otro, ¿sí? Y cuando efectivamente los primeros días estuve atendiendo en mi consultorio nuevo, empecé a añorar el anterior, ¿sí? ¿Y qué quiere decir eso? ¿Que soy un idiota? ¿Que entonces me equivoqué? ¿Que entonces no me tendría que haber mudado? Lo cierto es que no. Lo que sucede es que el otro consultorio fue parte de mi vida durante mucho tiempo. Yo atendí 6 años ahí. Era parte de mi vida y perderlo, aunque yo lo hubiese decidido, aunque yo objetivamente dijese, la verdad que estoy mejor, ¿sí? Igual había que pasar ese dolor. Lo que yo digo es, el beneficio era mayor que el costo. Yo estaba contento con el cambio de mi consultorio, pero la tristeza de perder el anterior aún estaba. Y hay que vivirlo. Y hay que vivirla. Y no hay que confundir eso con que entonces la decisión estuvo equivocada. Mucha gente confunde eso, por ejemplo, ante una separación de pareja. Uh-huh. Se separan y al tiempo empiezan a añorar. A ver, paramos tantito. Algo está pasando en el micrófono de... Acaba de suceder. No fue una mala decisión, es como en las parejas. Bien. Corriendo y grabando 5, 4, 3, 2, 1. Esto se suele dar mucho en las parejas. Cuando una pareja se separa, al poco tiempo, algunos de los dos pueden encontrarse añorando a su expareja. Y es lógico que así sea, se entristece porque hubo una pérdida, aunque fuera mejor, ¿sí? Pero las personas confunden ese dolor. Vamos a una pausa, regresamos con Demián Bucay, aquí en ¿Qué tal Fernanda? Psiquiatra y psicoterapeuta. Mirar de nuevo, Editorial Océano, es el libro que hoy nos recomienda el programa ¿Qué tal Fernanda? Volvemos. Demián Bucay, ¿qué te dice el apellido Bucay? ¿A mí? Sí. No, a mí me dice muchísimas cosas el apellido. A mí me dice... probablemente me diga algo que muy diferente de lo que les dice por ahí a mucha gente. A mucha gente quizás le habla tan solo de mi padre, ¿no? A mí me habla de mucho más que eso, el apellido. A mí me habla de mi bisabuelo, de mi abuelo, de mi padre, de mí y de mi hijo. Yo sé que para mí el apellido tiene que ver con todo eso, no solo con lo que por ahí para otra gente asocia rápidamente con el apellido, ¿no? ¿Qué has aprendido del mundo de los hombres Bucay? Muchas cosas. Yo creo que por suerte, afortunadamente, los hombres Bucay, y creo que esto se lo debemos a mi abuelo principalmente, somos gente decidida, en el sentido de que cuando queremos por algo estamos dispuestos a ir por ello, ¿no? Mi bisabuelo vino de Siria, y como en Siria se les hacía pagar impuestos por los hijos que tenían, cuando vino a Argentina pensó que acá iba a ser algo más o menos similar. Entonces le cambió el apellido a todos sus 5 hijos varones que tenía. Le puso un apellido distinto a cada uno. Para no pagar impuestos. Para no pagar impuestos, así dice. Qué así buena dice historia. Claro. En un momento mi abuelo, que es el mayor, era el mayor de los 5 hermanos, decidió unificar la familia. ¿Sí? Años después, Sí, en Argentina. En Argentina ya. Y lo que hizo mi abuelo fue agarrar su documento, ¿sí? No sé cómo le dicen aquí. Su acta de nacimiento. Eso, su acta de nacimiento. Agarró una pluma, tachó con la pluma donde decía el apellido que su padre había modificado, puso un asterisco y escribió: donde dice Dae, que era el apellido que le habían puesto, debe decir Bucay. ¿Sí? Todos estos son Bucay. Sí, así. Y listo. Suficiente. Unificó la familia así. Con esa decisión. Claro, seguramente los tiempos lo permitían, ¿no? Hoy no sería. Pero no deja de ser un acto de decisión de alguien que dice: yo me autorizo acá a cambiar mi apellido, a cambiar el apellido de estos y unificar una familia, ¿no? Y yo creo que algo de esta decisión se ha transmitido un poco, ¿no? Creo que afortunadamente somos gente que nos autorizamos a decir nuestra verdad. ¿Cuál es tu verdad, Demián Bucay? ¿Cuál es la tuya? No sé si habría una sola verdad. Yo, si tuviera que elegir una, yo diría que es que yo creo y soy un convencido de que para vivir mejores vidas es necesario trabajar en pos de eso.
¿no? Que no es sencillo, pero que es una tarea que recompensa muchísimo. ¿Cuál es la parte a ti como hombre que más trabajo te ha costado en la vida? Que reconoces que te ha costado trabajo. Estoy pensando. No es sencillo. Seguro que una ha sido el modo de salir, digamos, de cierta estereotipación en función de ser el hijo de Jorge Bucay. Seguro que eso ha sido una de las que me ha costado trabajo. ¿Lo has logrado? Sí, yo creo que sí. No he logrado dejar de ser el hijo de Jorge Bucay porque no me interesa, digamos, lograr eso. Lo que sí he logrado es que no funcione como una carga para mí, que por el contrario sea algo de lo que yo me puedo servir de algún modo, y puedo aprender, y puedo heredar de eso, y puedo utilizar en el buen sentido de la palabra algunos beneficios que eso tiene. Por ejemplo, a mí me parece indudable que el hecho del recorrido que tiene mi padre me ha facilitado, por ejemplo, acceder a que mi libro se haya editado, ¿no? Creo que eso es indudable, y en algún momento yo hubiera renegado un poco de eso. Yo hubiera dicho, no, si viene con ayuda, no lo quiero, si viene así, y me hubiera ido para otro lado. De hecho, en algún momento yo me cuestioné la idea de estudiar psiquiatría y pensé en hacer otras cosas, y la verdad que no me fue bien. Me empecé a sentir perdido, me empecé a sentir malhumorado, fastidioso, no quería ir a la facultad, me sacaba peores notas que las que me sacaba habitualmente, y hasta que entendí que la verdad que este era mi camino, y si coincidía con el de mi padre en algunos pasos, bueno, era así, y si en algunos no coincidía, también. No fue fácil porque mucha gente no lo entiende eso, ¿no? Y yo tenía que soportar que mucha gente creyese que yo hacía medicina y hacía psiquiatría porque mi padre hacía eso, ¿no? Y en algún momento también yo me desgastaba mucho explicando que no era así, que en realidad era porque yo quería y que este era mi camino, y en realidad, bueno, o sea, y la verdad que no. Hoy en día se me dice, como tu padre, sí, la verdad que sí. Y lo haces porque, bueno, más o menos. También sé que no es casual, ¿no? No soy tan ingenuo de pensar que es meramente una casualidad que yo haya hecho lo mismo que él, ¿no? Yo, para nada es así. Yo tengo recuerdos de cuando yo tenía, no sé, 7, 8 años, de ir a buscar un día a mi padre al consultorio y entrar y ver los sillones y todo, y preguntarme de qué se hablaría ahí, qué pasaría ahí en ese... Era como una cosa misteriosa, mágica, y yo sé que eso es algo que a mí me ha hecho, ¿no? Bueno, yo quiero saber qué pasa ahí, bueno, ahora tengo mi lugar misterioso donde pasan esas cosas, ¿no? Pero te decía que en otro momento quizás yo no hubiese podido servirme de algún modo de esto de mi padre para, por ejemplo, sacar un libro. Yo sé hoy que lo que ha hecho mi padre me abre alguna puerta, y sé también que si es nada más que eso, si el único mérito que tiene este libro es que es escrito por el hijo de Jorge Bucay, va a durar un ratito, se va a cerrar la puerta eventualmente, yo sé eso. Que si la puerta queda abierta, será porque el libro tenía algo para decir, será porque la gente realmente encontró algo ahí, y volvió por motus propio, y ya sabiendo un poco más que va a buscar, y no solo por el malentendido de que soy el hijo de mi padre. Sí hay, te digo, Demián, sí hay. Bueno, y aquí salen, agradezco. sí hay. Y aquí hay dos temas que te pasa a ti y nos pasa a todos, y que creo que está un poco también reflejado dentro de Mirar de Nuevo. Esta parte que tenemos de vivir comparándonos con los demás, de valorando nuestra vida con respecto a lo que hay al lado de nosotros o lo que tienen los otros. Ese es un tema que me parece muy interesante, porque parece que pasamos poniendo palomitas y taches, palomitas y taches, palomitas y taches. Así es. ¿Qué piensas de esto? Yo creo que uno de los problemas que hay con respecto a esto es que algunos conceptos de la psicología que originalmente tenían otro sentido se han ido deformando un poco con el tiempo, quizás por un uso excesivo e indiscriminado. Uno de esos es la autoestima, ¿no? Porque creo que era un concepto que originalmente
llamaba a quererse a uno mismo. Pero se ha ido transformando un poco peligrosamente en tenerse a uno mismo en alta estima, ¿no? Como si uno tuviera que tener muchas palomitas en esa lista, ¿no? He conseguido tal cosa, bla, bla, bla. Tengo una buena autoestima. O algo que a mí sé que es una técnica que tiene sus utilidades. A mí yo tengo cierto cuidado con eso, ¿no? De repetirse mucho, por ejemplo, no, yo soy bárbaro, yo soy maravilloso, y así tenemos que repetirse eso para generarse confianza y salir a enfrentar el mundo, digamos. A mí me parece que tiene ciertos peligros eso, porque puede resultar en un inflado un poco artificial, que explote en cuanto me encuentre con la primera dificultad, con que no soy tan maravilloso ni tan bárbaro como me creí que era, porque la verdad que no somos ni tan maravillosos ni tan bárbaros, somos todos más o menos malos, digamos, más o menos fallidos. Tenemos nuestras capacidades y tenemos todos nuestras incapacidades. Y me parece que no se trata de aumentar nuestra autoestima borrando las incapacidades, que es lo que a veces se intenta, sino tratando de quererlas también así, ¿no? La autoestima, el amor por uno mismo que vale la pena, es el que ama también esas incapacidades, no el que quiere borrar eso y mejorar y acercarse a los ideales de lo que es una persona, ¿no? Ahí es donde entra la comparación de la que tú hablabas. Cuando yo me quiero medir en función de un ideal, entro a comparar. No tengo otra manera de hacerlo. No hay otra manera de establecer un ranking que no sea por medio de la comparación, ¿no? Y entonces, más o menos, siempre perdemos. Vamos a una pausa. Me quedé pensando, si mi hija en unos cuantos años está sentada en un micrófono entrevistando gente y haciendo lo que yo estoy haciendo, y lo que a ella le tocaría pasar en ese sentido. Y creo que una parte fundamental es las bases y la estructura que tú des en casa en relación a eso. Tú eres un ser humano completamente distinto a mí y yo a ti. Y eso, tú a tu camino y yo al mío. Eso ya de entrada marca la diferencia, ¿no? Pero hay familias en donde eso no sucede. Pausa, regresamos. En la página 71 de este libro que llega a mis manos de Demián Bucay, psiquiatra y psicoterapeuta, Mirar de Nuevo, todos los capítulos empiezan con una situación. Esta es la siguiente. Por lo general, él es un hombre pacífico y más bien callado. Sin embargo, ante cualquier falta de respeto, pierde los estribos. Basta una frase poco cordial de un mesero, o un intento de aprovecharse de él, de un comerciante, o cuando está al volante una mala maniobra de otro conductor por el que, sin duda alguna, él explota. Se pone tenso, se pone rojo, insulta, llega al borde de la agresión física. Se contiene, pero se queda inquieto y nervioso, rumiando el episodio durante todo el día. El capítulo se llama La amenaza de la ira. Y hay una frase de Sakyamuni que es: yo enseño una cosa y solo una cosa, cómo liberarse del sufrimiento. Siento que este párrafo que demuestra la ira contenida en un ser humano sucede mucho en la actualidad, mucho. ¿Qué significa esa ira, Demián? Bueno, primero, para situar la frase, ¿no? Sakyamuni es uno de los nombres con los que se conoció a Buda, ¿no? Buda nació siendo el hijo del poderoso rey de los Sakya, ¿no? Y de ahí que cuando abandonó el palacio y se fue a emprender su camino de iluminación, comenzaron a llamarlo claro, exactamente. Comenzaron a llamarlo Sakyamuni, que significa justamente sabio de los Sakya, ¿no? Y yo pongo esta frase en el libro porque me parece que es bastante claro que la ira, dejarse llevar por la ira, es un camino que conduce inevitablemente al sufrimiento, ¿no? No solo de aquellos con los cuales nos ponemos iracundos, sino de nuestro propio sufrimiento. El capítulo se llama La amenaza de la ira porque me parece a mí que la ira aparece cuando alguien se siente amenazado. Es una reacción defensiva, de alguna manera, contra algo que sentimos que es una amenaza hacia nosotros. El desafío abandono, esto puede ser cualquiera, abandono, puede ser frustración, puede ser lo que sea.
algo me está amenazando, yo no sé cómo manejarlo y reacciono con ira. Exactamente, cuando es la ira, si uno la mira así fisiológicamente, digamos, mira lo que sucede es una reacción para enfrentarse al peligro. Lo que sucede es que el corazón se acelera para bombear más sangre a los músculos, alguien se pone rojo por eso, porque los vasos sanguíneos están dilatados, entonces hay más sangre, los músculos se tensan, por eso la sensación de que uno está a punto de explotar cuando se pone iracundo, el corazón se acelera, todos, ¿no? Se pone hiperalerta, por eso está así como al borde, ¿no? Todo el tiempo. Y eso no es otra cosa que una reacción de preparación para el peligro. Lo que sucede muchas veces es que no identificamos muy bien cuál es ese peligro. Entonces la respuesta es media disparatada, agarra para cualquier lado, ¿no? El desafío, me parece, frente a la ira es, primero, no actuar en función de ella. ¿Para qué actuamos nuestra ira? ¿Para qué le gritamos a alguien? Para dejar ir esa tensión y aliviarnos rápidamente de esa angustia. Lo que pasa es que cuando actuamos en función de esto, podemos tomar muy malas decisiones. Podemos decir cosas que no pensamos, o cosas que pensamos pero que preferiríamos callar, o tomar acciones de las cuales nos arrepentimos después, ¿no? Entonces, la primera cuestión es tratar de no dejarse llevar por la ira, ¿no? Sabiendo que el único objetivo de esto es calmar la angustia y la tensión. Si nos damos unos minutos, seguramente podemos evitar eso. Pero después hay que ir a buscar las razones. No alcanza con, bueno, me voy a dar una vuelta y después vengo. Porque si hago eso, la próxima vez que me encuentre en una situación similar, me va a volver a suceder lo mismo. Está bien contener la ira, pero es una solución para el momento, de emergencia. Después hay que preguntarse qué es lo que estoy sintiendo como una amenaza, ¿no? Es una olla express. Imagínate, ¿no? Es un cúmulo en donde la presión, el día que revientas y no lo solucionas, revienta y fuerte. Sí, y yo creo que en general las cuestiones que nos amenazan y que nos provocan ira son aquellas que nos conectan con algo de nosotros mismos que nosotros mismos condenamos. Hay una frase de un poeta estadounidense que se llama Hugh Prater, que habla de la culpa, ¿no? Y dice que nada, o de la vergüenza, ahora se me hizo una laguna, pero no, creo que es de la crítica, perdón, habla. Y dice, ninguna crítica me duele más que la que resuena con mi propia condenación. Cuando alguien me critica y yo me molesto mucho con eso, es porque yo creo que tiene razón. Porque yo creo que tiene razón, ¿no? Y yo creo que vale también decir que ningún acto me enfurece más que aquellos que resuenan con mi propia condenación. Yo cuento en el libro el ejemplo de un amigo mío, que es tan buen amigo como para dejarme que yo escriba esto en el libro, que durante mucho tiempo cualquier referencia a que cuestionaba su orientación sexual, él se ponía loco, ¿no? Homofóbico. Claro, terminaba resultando como un homofóbico, que yo creo que no lo era, porque él no tenía problemas con los homosexuales. Pero que cuando se lo decían a él se ponía muy mal. No era para mí un homofóbico en ese sentido, ¿sí? Pero bastaba con que alguien le dijera, no seas maricón, aunque no se lo dijera en ese sentido, para que él se pusiera muy mal, ¿no? Entonces, lo que sucedía, él se terminó dando cuenta de eso, es que él pensaba eso de sí mismo. Pero no es que pensaba que era homosexual, pero pensaba que se había comportado en una situación que había tenido en su vida como poco hombre. Él creía que había sido poco hombre. Y entonces cuando algo le apuntaba en ese sentido, él no lo podía tolerar, ¿sí? Porque en el fondo él creía eso. Él se decía a sí mismo que en esa situación había sido un maricón. Pero no en el sentido de la sexualidad, sino en el sentido de la valentía. Cuando él entendió que en esa situación, límite por cierto que había tenido, él había hecho lo mejor que había podido,
¿sí? Y a mi gusto lo había hecho bastante bien, porque era realmente muy, muy límite la situación. Dejó de tener ese problema, porque ya no fue una amenaza, ya no amenazaba eso con dejar al descubierto eso que él temía. Qué dura a veces la carrera de autovaloración en ese sentido, ¿no? Porque no es tanto el señalamiento del de enfrente, sino el que hacemos con nosotros mismos. Todos tenemos esos pequeños botones que si tú tocas en una consola, con piedad o sin piedad, van a generar una reacción por parte del otro. Hay una corriente hoy en día, Demián Bucay, que dice: yo no soy responsable de lo que te hago sentir. Yo no soy responsable. Si yo te digo, vete al carajo, Demián, puede que de mí no sientas gran cosa, pero si te lo dice tu padre, tu hermana, tu primo, tu esposa, algo habrás de sentir. Pero hay una corriente hoy en día que dice: no es culpa de la persona que te lo dice, sino de quien lo percibe. Y creo que entra el tema de autovaloración en ese sentido. ¿Cuáles son esos botones que los otros, sin darse cuenta, están tocando indiscriminadamente y que nosotros ni siquiera conocemos cuáles son? Yo, digamos, soy cauteloso con esto de no es la responsabilidad del otro, nadie te puede hacer sentir nada. Estoy de acuerdo, digo, que nadie te puede hacer sentir nada, es medio indiscutible que los sentimientos se originan en uno mismo, entonces es verdad que nadie me puede hacer sentir nada. Yo siento, no es que tú me haces sentir, yo siento. Pero si alguien me dice, andate al carajo, o me maltrata de algún modo, yo sí creo que hay cierta responsabilidad del otro sobre eso, que no quiere decir, y acá es donde no hay que confundir, que yo me tenga que centrar en eso para resolver la situación. Porque es cierto que si yo digo, no me maltrates, bueno, probablemente no lleguemos a un muy buen puerto, porque lo más probable es que tú me digas, yo no te maltrato. Sí me maltratas. No, no me maltratas. Sí, no, sí, no. Es una situación que no tiene sentido. En cambio, si yo digo, yo me siento maltratado por ti, eso es otra cosa, porque eso es indiscutible. Tú no me puedes decir, no, tú no te sientes maltratado por mí. Aunque puede ser que tú me digas, yo no te maltrato. Yo te digo, la verdad, yo me siento maltratado. Yo no te maltrato, me dices tú. Y yo te digo, está bien, yo no estoy diciendo que tú me maltratas, yo estoy diciendo que yo me siento maltratado. Veamos qué sucede entre nosotros que hace que yo me sienta así. Pero ahí sí hay una responsabilidad del otro. Y es acompañarme en el camino de ver qué sucede entre nosotros, qué pasa esto, ¿no? Yo, si mi pareja me dice, yo me siento abandonada por ti, ¿no? Yo le digo, la verdad que yo no te abandono para nada. Yo no te abandono, yo estoy pensando, me fui a México, pero sigo pensando en ti, yo no te abandono. Y ella me dice, sí, pero yo igual me siento abandonada. Yo no puedo decir, bueno, eso es una sensación tuya, es tu problema, no tengo nada que ver. No, yo me tengo que sentar con ella y preguntarle, a ver, ¿y por qué te sientes así? ¿Qué te pasa? ¿En qué cosas? Puede ser que ella me diga, no, la verdad que vos te fuiste a México y yo con eso me sentí abandonada. Y yo le diré, bueno, la verdad que lamento que sea así, no fue mi intención, no voy a dejar de ir a México, digamos, por eso, pero sí hay que atender el sentimiento de abandono. Si yo la amo, yo no me da lo mismo que ella se sienta abandonada o no, aunque yo no la abandone, aunque yo sienta en mi fuero interno que no la estoy abandonando, no puedo desentenderme de ese sentimiento. Yo decía, bueno, es un problema tuyo. No es importante, la verdad, no es importante si yo efectivamente la abandono o no la abandono, o si hacemos una encuesta y el 80% de las mujeres piensa que eso es abandono, o el 90% de los hombres piensa que no. No es importante eso, lo importante es que ella siente y yo como alguien que le prodiga amor, tengo que ocuparme de eso. ¿Qué tal esto de no puedo desentenderme de lo que el otro siente? Gracias, Demián Bucay. Ahí lo encuentran, portada blanca, letras en negro, Mirar de nuevo, una gran pleca negra, Demián Bucay, editorial Océano, y hay una página, www.demianbucay.com.ar.